Bien, vamos a tener el material para fortalecer, digamos, las lecciones que hemos estudiado en esta semana, que estamos estudiando en esta semana. Recuerden que esto también va vinculado al foro, ¿sí? Al foro sobre la temática. Vamos a colgar un foro ya el día miércoles para que vayamos profundizando, ¿verdad? Y lo importante es que quede bien claro. Entonces, el material de apoyo es respecto de las corrientes que son insuficientes en su explicación de la realidad, en su presentación de la realidad. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del dualismo, del creacionismo y del evolucionismo, como corrientes de pensamiento, corrientes que son insuficientes. Creo que en las lecciones queda claramente bien explicado qué significa una insuficiencia. Bueno, entonces vamos a empezar con el dualismo, que me parece a mí un poco más pertinente, y además de las otras dos corrientes de alguna manera las hemos ido tocando, pero las vamos a tocar también al final, ¿verdad? El dualismo, vamos a decir que son dos fuerzas contrapuestas, antagónicas, pero que sin embargo, dentro de esa contraposición, dentro de ese antagonismo, hay una dinámica de confrontación que de alguna manera hace que una de las fuerzas esté supeditada a la otra. Ahora, lo tremendo de estas corrientes es que se arrojan el patrimonio de la verdad. Ellas son las depositarias de la verdad y esa visión es tremenda. ¿Por qué las estudiamos? Precisamente porque tienen actualidad. Están presentes en nuestras formas de pensar, en nuestra cultura, y de alguna manera configuran y reconfiguran nuestros comportamientos. Quedando bien claro, pues, lo que es el dualismo, vamos a ver en el plano de la realidad cuál es, digamos, su impacto. Es importante para el pensamiento crítico la historización. ¿Por qué? Porque cuando nos ubicamos en el plano de la historia, en el plano de la realidad histórica, podemos entender muchas cosas. Bueno, en principio, ha habido una tendencia de romantizar Grecia, incluso Roma, ¿sí? Hemos romantizado Grecia, su democracia, la ciudad, los ciudadanos, cómo se reunían para discutir los problemas de la ciudad. Ahora, no podemos olvidar que esa sociedad es una sociedad esclavista. Claro, en la figura vemos que los esclavos pues están, sobre todo las chicas, están bien, ¿no? Claro, no nos muestra el trabajo duro en las canteras, el trabajo duro en el mar, como remeros, el trabajo duro de la agricultura, ¿verdad? Porque los ciudadanos dependen del trabajo esclavo. Entonces, el discurso de democracia es democracia para los ciudadanos, no para los esclavos. Entonces, es importante tener una visión histórica y cómo esto de alguna manera va a permear las formas de pensamiento. Y ya se van a dar cuenta ustedes por la cuestión del dualismo. Entonces, Grecia es una sociedad esclavista. No es, sí, es la cuna de la democracia, de la teoría democrática, pero no es una realidad tan democrática como quisiésemos, ¿verdad? Entonces, por eso es importante tener una visión histórica y ya van a entender ustedes. La primera influencia terrible del pensamiento dualista es precisamente la división entre inteligir y sentir. Eso ha marcado mucho
el plano del pensamiento científico, el plano de las filosofías, el plano, digamos, de la vida social. Esa separación entre inteligir y sentir es una muestra clara de dualismo. Van a darse cuenta ustedes como la filosofía actual, ligada o a partir de los estudios biológicos, nos muestra que inteligir y sentir son dos realidades, son dos aspectos de una misma realidad. Sin embargo, esa primera gran división nos va a generar una serie de cosas. Partiendo entonces de la Grecia antigua, vamos a ver que hay una connotación entre el trabajo intelectual y el trabajo manual. Obviamente el trabajo intelectual, la reflexión, el trabajo de pensar, es para los intelectuales, para los ciudadanos, no para los intelectuales, perdón, es para los ciudadanos. Y el trabajo manual es para los esclavos. Eso de alguna manera genera un impacto en la cultura occidental. Muchas veces menospreciamos el trabajo manual. Imagínense ustedes, no hubiese agricultura. A menos acá en El Salvador que no tenemos una gran mecanización, pues nos morimos de hambre. Y el hecho de que El Salvador haya disminuido su agricultura nos ha hecho de que, bueno, tengamos que importar alimentos, comprar alimentos a otro lugar. Entonces, esa división se mantiene en la actualidad. Los mejores salarios son para la gente que supuestamente hace trabajo intelectual y los salarios peores es para la gente que hace trabajo manual, aunque su trabajo sea tremendamente importante, ¿verdad? Pongan ustedes la traducción. ¿Y usted qué es? ¿Trabaja o no? Yo soy ama de casa. Se minusvalora, se desprecia el trabajo que muchas mujeres hacen en su hogar. Como una muestra, ¿verdad? No estoy diciendo que eso es el trabajo que deberían hacer. El trabajo que deberíamos hacer todos. El trabajo del hogar. Otro gran ejemplo de dualismo es alma-cuerpo. Esa división es una división que se mantiene hasta hoy día, ¿verdad? Esa división entre alma y cuerpo, y con sus grandes traducciones. Acuérdense ustedes cómo eso en materia de iglesia tuvo su impacto y tiene su impacto, ¿verdad? En cuanto a las crisis sociales con respecto a la pobreza y a la injusticia, y todo el discurso de la década de todo el siglo XX, gran parte del siglo XX, no, mire usted aquí sufra, porque cuando usted se muera, su alma se va al cielo a gozar, ¿verdad? Y el cuerpo no, porque el cuerpo es una cárcel para el alma. Entonces no es importante la vida corporal, sino el alma. Claro, ese era el discurso hacia los pobres. Pero para los ricos que había, pues, bueno, los paliativos de limosna, porque de esa forma su alma se va a ir al cielo, ¿verdad? Entonces, ese pensamiento dualista de alguna manera es fijista, ¿sí? Es esquemático y es empobrecedor de la realidad. Por ejemplo, cuando decimos que la realidad de los seres humanos es que son buenos y hay malos, no es cierto. La mayoría de ustedes, si no es que todos y todas ustedes, han hecho cosas malas en su vida, pero no por eso son malos y malas, ¿sí? Porque hay una serie de cosas buenas, de cosas vitales, de cosas positivas que ustedes han ido haciendo, que hace que la sumatoria sea decir, son buenas personas, aunque han hecho cosas malas, ¿sí? Entonces no podemos ser tan tajantes. Eso de que El Salvador está dividido entre buenos y malos, esa tontera solo la puede decir Guillermo Gallegos, la puede decir la gente de Arena, la puede decir la gente del Frente, ¿verdad? La puede decir la gente de los partidos en general, el mismo Bukele. Es decir, no, la vida no es una contraposición entre buenos y malos. Ese pensamiento esquemático lo único que hace es provocar confrontación.
porque genera dos fuerzas. Volviendo al alma-cuerpo, como ante los antiguos, pues castigaban el cuerpo porque era una forma de liberar el alma. Los ayunos, los castigos corporales, las penitencias tenían ese sentido y tienen ese sentido. Voy a tomar agua. Pues esa visión dualista va a lo que es el ser humano. Esa división entre varón-mujer, como fuerzas contrapuestas. Y me voy a remitir, digamos, al ejemplo tan socorrido de ahora. Con plena tranquilidad, esgrime la ignorancia. Ahora hablamos del tóxico y de la tóxica. ¿Qué es eso? Eso es caer en la trampa de una visión dualista donde la contraparte es mala o es malo, ¿sí? Entonces, esa contraposición varón y mujer lleva pues a un choque en que obviamente, como ya decía al principio, por ejemplo, son dos fuerzas contrapuestas, pero en esa contraposición hay una especie de supeditación, ¿sí? Aquí está, hay una especie de supeditación, es decir, hay una fuerza que de alguna manera es inferior. Entonces, en una visión dualista de choque, obviamente que la parte predominante va a ser el varón, ¿sí? ¿Por qué? Entonces, vamos a la lectura y ustedes van a ver cómo en nuestra cultura esta corriente es muy actual. Vamos a decir entonces que el varón es racional y la mujer es sensible, ¿sí? Por no decir tonta. Si es una forma de sustraer dignidad a la mujer. Y eso justificaba, por ejemplo, toda esa justificación de que los hombres son los que tienen que trabajar y las mujeres no, porque las mujeres son para el hogar. O sea, no solo esa visión dualista es fijista y es generadora de conflictos, sino que además supedita, genera que la contraparte esté en una posición inferior. ¿Sí? Entonces, y todavía vemos en las empresas, ¿sí? Hacen el mismo trabajo, quizá con más calidad, pero siempre los varones ganan más que las mujeres. Entonces, ¿qué vamos? Bueno, en mi caso es diferente, mi esposa gana más que yo, ¿verdad? Pero claro, ella sabe que tiene que pagar el lujo que tiene, ¿verdad? Ni modo, ¿qué vamos a hacer? Bueno, entonces voy a poner otro ejemplo. Entonces hay gente que ve la realidad como blanco y negro. Y si blanco o es negro. Y eso se desmonta pues en química o cuando vamos a revolver pinturas. Ustedes saben que entre el blanco y el negro hay cientos de tonalidades. Desde el gris más negro hasta el gris más blanco. Es decir, la realidad nos demuestra que no es así. Igual en la contraposición varón-mujer. No es cierto que el varón es superior. No es cierto. No hay una contraposición. Somos una realidad. Somos seres humanos. Una realidad en dimorfismo, dice la biología, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos que ir pescando cuáles otros ejemplos ustedes saben. Por ejemplo, la realidad rico-pobre. Esta es una realidad lo que hace es congelar una realidad y darle la connotación de que es una realidad eterna. Así es la realidad. Hay ricos y hay pobres. No, hay pobres porque hay ricos. Es decir, hay un esfuerzo de acaparamiento de los bienes que es contraproducente. Y voy a decirlo en términos más reales. Por ejemplo, no estamos hablando de comunismo, socialismo ni capitalismo. Países desarrollados de Europa del Norte, por ejemplo, no hay esa contraposición ricos-pobres. ¿Por qué? Porque los ciudadanos, el país, son países muy ricos, pero a la vez también son países con mucha democracia
Y por ejemplo, va aquí más cerca, la derecha que es tan proclive con Estados Unidos, pues sepan ustedes que en Estados Unidos el que más gana es el que más paga. ¿Sí? El que más gana es el que más impuestos paga. ¿Por qué? Porque hay una responsabilidad social, hay una legalidad que se respeta. No, hombre, los ricos de acá no quieren pagar impuestos. Bien decía la primera ministra Angela Merkel de Alemania, que el problema de América Latina es que los ricos no quieren pagar impuestos. Por eso son ricos. ¿Sí? No son empresarios, son ricos, son ricachones, ¿verdad? Sin cultura democrática y sin espíritu democrático. Bien, entonces, ese pensamiento griego dualista permeó, imbuyó al cristianismo. Es decir, ustedes saben que en la cultura de Jesús, la cultura semítica, no hay una contraposición entre cuerpo y alma. Si no se habla de alma, se habla de espíritu. Y como una realidad única. Sin embargo, cuando San Pablo va a Grecia, de alguna manera el pensamiento griego se mete en el cristianismo. Se mete en el cristianismo. Y ya van a ver ustedes, por ejemplo, jamás Jesús dijo que el alma se va al cielo y el cuerpo se queda ahí. Eso no prometió Jesús. La verdadera promesa del cristianismo, y pueden preguntarle a sus curas, pueden preguntarle a los sacerdotes y a los pastores, si es que están también bien actualizados, de que la promesa de Jesús es la resurrección. Es decir, vamos a sentarnos juntos, vamos a estar juntos si somos buenos con los seres queridos. Eso es lo que promete Jesús, no que el alma se va al cielo y el cuerpo se queda y que no. Eso es pensamiento griego. Y entonces el cristianismo, por ejemplo, por eso es tremendamente justiciero. Va por la justicia, va por la paz, ¿sí? No por la violencia, va por la paz. ¿Por qué? Porque el otro no es tu rival, el otro es tu hermano y tu hermana, ¿sí? Entonces, el que te pide el manto es la clásica esencia del cristianismo. Es decir, el socorrer al otro que está en necesidad porque es tu hermano y es tu hermana. El comprender a los demás. Entonces, sin embargo, todo eso del pensamiento griego tenemos de alguna manera que ir limpiando. Yo recuerdo, a mí me tocó de niño oír los discursos de que, bueno, usted sufre aquí, pero después cuando se muere usted se va a ir al cielo a gozar. Y a mí no me gustaba eso. A mí no me gustaba la iglesia, ¿verdad? Y todavía hay cosas que no me gustan. Sin embargo, sí soy cristiano. Pero soy un cristiano crítico, un cristiano que estudia, ¿verdad? Que reflexiona, que trata de ir a la raíz de lo que es el pensamiento y la vida de Jesús, ¿verdad? Entonces no hay que perdernos en eso. Bueno, entonces de los otros temas, evolución y creación. En esto quiero dejar bien en claro una cosa. Una cosa es el tema de la evolución y otra las tendencias evolucionistas, que son teorías evolucionistas, que no tienen nada de científico. Por ejemplo, dicen gente que no ha leído a Darwin, pero abre la boca y dice, ¿cómo es posible? Nosotros no descendemos del mono. Darwin jamás dijo eso. La biología jamás ha dicho eso. Tienen que leer bien. Tienen que entender. Hay una evolución. Incluso hay gente que le ha dicho, miren, en las iglesias, miren, si esos huesos que dicen que han encontrado, esos vestigios del pasado, no, hombre, de madera los hacen para engañar a la gente. Pues eso es una torpeza cuando se cree que la ciencia es del demonio y la fe es de Dios. Entonces castran a la gente, le quitan la inteligencia, entonces por eso se puede entender que de repente gente que se cree todas esas patrañas viene y le dice el tal funcionario de la fe, mira hermana, fíjese que yo soñé con usted. Y se dan las aberraciones que ya conocemos,
¿sí? Se dan las aberraciones que ya conocemos. Y ahí sí no se escapa ninguna iglesia. O bueno, están más preocupados con aquello de que Dios bendice al dador alegre y no en construir paz y construir justicia que esa misma fe nos exige, ¿verdad? El servicio de la fe y la promoción de la justicia, dice una de las grandes cuerpos eclesiásticos o digamos, ¿cómo decirlo?, órdenes religiosas, ¿verdad? Lo esencial del cristianismo es el servicio de la fe y de la promoción de la justicia que esa misma fe exige. Uno no puede tener fe en el Dios de Jesús y ser injusto, y ser criminal, y ser corrupto, ¿verdad? No es posible. Entonces, tenemos que diferenciar bien cuando hablamos de evolución y cuando hablamos de las tendencias evolucionistas, que son teorías también, no tan científicas. Y vamos a lo otro. Una cosa es el tema de la creación y otra las teorías creacionistas. Ya les dije que la teoría creacionista principal surge a finales del siglo XIX, ¿verdad? En Estados Unidos precisamente. Y lo que hace que es justificar ideológicamente, con un discurso ideológico, la pretendida supremacía del varón por sobre la mujer. Y es más, hace una lectura literal de la Biblia. Es como que yo dijera, mira, en tal libro de la Biblia dice que es lícito vender a mis hermanas. Y dice, es palabra de Dios, y yo lo voy a hacer. Claro, antes quizás sí me daban, ahora que están viejitas ya no me dan mucho pisto, ¿verdad? Pero bueno, entonces, hay una literalidad que es ignorante. No podemos creer en todas las cosas. Entonces, pero una cuestión es el tema de la creación, que yo creo firmemente que Dios creó al hombre, eso sí. Y otra cosa son las teorías creacionistas, que son, ¿cómo decirles a ustedes? Discursos ideológicos. Por ejemplo, ya lo que hablábamos en la reunión. ¿Por qué agarran un texto y no agarran el otro? Cuando los biblistas cristianos, católicos y evangélicos dicen que el texto del Génesis que habla de la creación del hombre como imagen y semejanza de Dios es un texto mucho más antiguo, mucho más valioso que el otro texto que habla que Dios creó a la mujer de la costilla del hombre, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos que ir siendo bien serios, ¿verdad? Es decir, Dios marcó una diferenciación así, una supeditación o un sometimiento de la mujer, claro que no, claro que no. La mujer es también imagen y semejanza de Dios. Yo creo que hasta ahí no, ya si quieren discutir y para eso va a estar el foro, voy a tratar de dejar las cuestiones un poco abiertas también, ¿verdad? Para que podamos discutir, y si hay algo más que ampliar, discutir y profundizar, pues tendremos la reunión sincrónica. Ahora bien, ¿cuál es la síntesis? Hay una serie de reuniones que se hacen en el mundo por parte de científicos creyentes, científicos de verdad y creyentes de verdad. Es decir, ahí estamos hablando de cristianos de todos los colores y sabores, ¿sí? De iglesias serias. Estamos hablando de los musulmanes, estamos hablando de los indios, de los hindúes, de los shintoístas, de los mayas, de los aztecas, de las religiones africanas, ¿sí? Ahí hay un debate serio, se hace cada cierto tiempo, esos conclaves, y han llegado a una conclusión, ¿verdad? Una conclusión que no demerita la ciencia, sino que le da su verdadero sentido y también le da su verdadero sentido a la fe. Por ejemplo, los griegos hablaban, por ejemplo, de que Dios es dinamis, decía alguien por ahí. Dinamis es decir movimiento, eterno movimiento. Entonces, la síntesis para los científicos creyentes y científicos no creyentes es que hay una creación que es evolutiva. O sea, no es cierto que la creación de Dios es, si no vean ustedes toda
toda la revelación divina. Es decir, todo el Antiguo Testamento que tenemos un Dios patriarca, mandador, un Dios guerrero, un Dios profeta, un Dios rey. Entonces tenemos diversas imágenes de Dios que a lo largo del trayecto del pueblo de Israel se va haciendo de Dios, ¿sí? Ideas de Dios, hasta llegar a lo que es la culminación, la verdadera revelación que se da en Jesús, que Dios es Padre y Madre, ¿sí? Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo, pero además es misericordioso, es compasivo y misericordioso, como dicen los musulmanes, no los alemanes, los musulmanes. Entonces, la síntesis es, hay una creación evolutiva, es decir, vamos evolucionando, vamos creciendo en todos los aspectos. Y es decir, sí, no podemos negar que venimos de homínidos, no estamos hablando de monos, de homínidos, un tipo de seres humanos que fueron evolucionando, ¿sí? Que fueron evolucionando, que se fueron expandiendo a lo largo, y hay vestigios arqueológicos de eso, ¿verdad? Hay vestigios de civilizaciones que fueron anteriores a nosotros, de culturas, de pueblos, que de alguna manera denota, ¿verdad? Incluso hay estudios genéticos en Europa donde podemos ver las diferentes corrientes de especie humana relacionándose entre sí. Entonces, hay un autor bien fuerte, si lo pueden buscar después, Yuval Harari, es un israelí, es un gran pensador, poco controversial, pero da ideas buenas. Entonces, ¿en qué debemos pensar? Que hay una creación, pero es una creación evolutiva, porque la ciencia, por ejemplo, cree firmemente, tiene como dogma la evolución. Y ahí quiero también hacer otra acotación. Cuando hablamos de dogmas, estamos hablando de verdades. Y cuando estamos hablando de dogmatismos, es la radicalización de lo que yo estoy diciendo, es la mera verdad de las verdades, ¿sí? Eso es exageración. Una persona dogmática es aquella que piensa que tiene toda la razón y esta es toda la verdad la que viene de mí. Son pensamientos cerrados. Sin embargo, también estos científicos dicen, bueno, no nos podemos cerrar al tema de la creación. Hay cosas que no logramos entender. Por ejemplo, grandes científicos, no digo ateos, ahí quiero también que hagan una distinción. Científicos no creyentes de ateos. Un ateo es aquel que milita en contra de la fe, que ataca la fe, que tergiversa la fe, ¿sí? Ese es un ateo. Un no creyente es, ¿sí? Simplemente no cree, no ataca, no le importa, sigue su camino desde la ciencia, ¿sí? No entra en choque porque no le interesa, pero se abre a la dimensión de que lo religioso es parte de la naturaleza humana. Eso como científico cualquiera lo asume. Entonces, Heisenberg, por ejemplo, Planck, dicen que conocen, digamos, llegaron a conocer gran parte y a profundidad del universo, y dicen, bueno, ¿cómo es posible esto que llamamos Tierra en medio del caos del universo? En medio de esas fuerzas inimaginables que en un parpadeo podemos ya no ser nada. Entonces terminan diciendo, bueno, necesariamente tiene que haber algo. Necesariamente tiene que haber algo. Pues ese algo es Dios, ¿sí? Entonces algunos lo dicen, otros no lo dicen, ¿verdad? Ya les iba a decir algo otros. Ya se me está pegando los malos hablados, pero no. Otros. Entonces estamos hablando pues como síntesis de una creación evolutiva, ¿verdad? No hay ese pleito o qué, o es creación o es evolución. No, Dios es dinámico, Dios es movimiento, y el ser humano ha ido
ha ido desarrollándose, ha ido cambiando, ha ido evolucionando. Y ya vamos a entrar a lo más profundo del ser humano, ¿verdad? Entonces, esta es, digamos, como el respaldo para estos temas que tienen. Ustedes estudien, lean las lecciones, hagan sus anotaciones, vean el material de apoyo y bueno, estamos platicando, ¿verdad? Vamos a mandarles después los enlaces.